Perfecto. La expresión divergente, yo después les voy a subir definiciones en el campus, ¿bien? En el área de matemáticas, la expresión divergente siempre alude a operaciones vectoriales, ¿bien? Que son propiedades que implican la visualización de un campo de vectores. Por ejemplo, ¿bien? El flujo de un líquido o gas, ¿bien? En los cuales existen dos campos de vectores, bien, que representa o el flujo de expansión de un campo vectorial, por lo cual esa divergencia es positiva, o un flujo entrante o la compresión de fluidos, bien, sobre la superficie, que eso va a dar una divergencia negativa. ¿Bien? ¿Dónde ustedes tienen en física eso? ¿Bien? ¿Cómo se relaciona la divergencia? Se relaciona a través del teorema de la divergencia o del teorema de Gauss. ¿Bien? ¿Qué me mide físicamente? ¿Cómo es la correlación entre matemáticas y la física? ¿Bien? Yo estoy midiendo con esa divergencia la variación de densidad de un flujo en un punto determinado. ¿Bien? Entonces, si yo tengo en un punto dado que entra y sale la misma, o sea, la misma densidad de flujo, ¿cuánto va a valer mi divergencia? A ver, piensen. ¿Ustedes vieron física? ¿Vieron intensidad de campo eléctrico? ¿Sí o no? ¿Valdría cero o no, profe? ¿No lo vieron todavía? Ustedes vieron fuerza eléctrica. Es la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas. Si una carga es positiva y tienen una carga negativa, ¿bien? ¿Cómo va a ser las fuerzas de interacción entre una carga positiva y una carga negativa? ¿Se van a atraer o se van a repeler? De atracción. Se van a atraer, ¿bien? De atracción. Va a tener fuerzas de atracción. O sea, si yo tengo la carga 1 y tengo la carga 2, bien, que normalmente se los dibuja con dos cargas, bien, carga 1 y carga 2, yo voy a tener fuerzas de atracción, fuerza 1, 2 y fuerza 2, 1, que van a ser igual y opuestas, bien, y si yo voy a calcular la resultante de esa fuerza en el punto medio, bien, ¿cuánto va a ser en el punto medio? Yo tengo dos vectores iguales y opuestos. ¿Qué pasa en el punto medio? ¿Ustedes estudiaron física? Cero. Dos vectores. Si tengo 100 newton y menos 100 newton, lo sumo y lo resto, ¿cuánto me da? Sí, se Cero. anulan, profe. Hoy lo dijo un compañero. ¿Hoy quién? Vale cero, sí, se anulan. Se anulan uno al otro. ¿Bien? El tema de la divergencia, o sea, la intensidad de campo eléctrico, ¿bien? Que ustedes no lo vieron todavía. Fuerza eléctrica, ¿vieron o no? Sí, ya vimos fuerza eléctrica. Bueno, la fuerza eléctrica, ¿vieron intensidad? ¿Cómo es la fórmula de la fuerza eléctrica? Es una constante, 9 por 10 a la 9 por Q1 por Q2, dividido la distancia al cuadrado expresada en metros. ¿Correcto? Bien. La constante, ese 9 por 10 a la 9, ¿en qué unidades está expresada? Newton, metro sobre culombio cuadrado. Newton, metro cuadrado sobre culombio cuadrado. ¿Por qué? Porque mi expresión final, mi fuerza, ¿en qué va a estar expresada? En Newton. Bien, en física ustedes tienen que manejar muy bien las unidades. Y normalmente cuando le dan ejercicios
de fuerzas, bien, les ponen la distancia entre una carga y otra, o entre tres cargas ubicadas en los vértices de un triángulo, bien, expresada en centímetros. O sea que lo primero que tienen que hacer es convertir esa distancia en metros y después operar. Bien, la fuerza es un vector. La intensidad de campo eléctrico, bien, ¿a qué es igual? ¿Lo vieron en física? Intensidad de campo eléctrico, E, que es una E grande, es igual a la fuerza dividido una carga, ¿bien? O la fuerza eléctrica es igual a la carga puntual en un determinado punto por la intensidad de campo eléctrico que hay en ese punto. ¿Bien? ¿Lo vieron en física? Cuando yo tengo dos cargas, bien, esas fuerzas que me están diciendo, si yo tengo una carga positiva, bien, la intensidad de campo eléctrico que está produciendo esa carga, bien, la intensidad de campo que es positiva, ¿está saliendo o entrando? Bien. Si es una carga positiva, la intensidad de campo eléctrico que produce está saliendo de la carga. ¿Y hacia dónde se está dirigiendo? Acá tengo la carga positiva y acá tengo la carga negativa. Bien, la intensidad... Hacia una carga negativa. Va a ir hacia la carga negativa. Bien, entonces se le dice que la carga positiva es fuente y la carga negativa es un sumidero. Bien. Entonces, yo con la divergencia de este campo vectorial mido la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante, bien, sobre la superficie que rodea un volumen de control. Bien, si el campo, si yo tengo una carga positiva, la divergencia va a ser positiva. Y si tengo una carga negativa, voy a tener un sumidero porque todas las líneas de campo eléctrico, de intensidad de campo eléctrico, están entrando hacia la carga negativa. Entonces, estoy incorporando cargas, ¿bien? Esas líneas de intensidad. Entonces, se le llama sumidero, ¿bien? Entonces, mi divergencia en el sumidero va a ser negativa. Mi divergencia, ¿bien?, en la fuente va a ser positiva, porque está saliendo de la fuente y entrando al sumidero. ¿Bien? Por ende, cuando yo calculo la divergencia de un campo vectorial, estoy midiendo la rapidez neta en la que se conduce la materia al exterior de cada punto. ¿Bien? ¿Lo entendieron? Si esa divergencia es idéntica de salida y entrada en ese punto, ¿bien?, es lo que ustedes están mirando al final del PowerPoint. ¿Bien? Tengo un flujo cuya divergencia es 0, ¿bien? Y tengo un fluido incompresible. ¿Bien? ¿Dónde tengo fluido? ¿Por qué ustedes tienen que estudiar física? Fluido tengo... Sí, perdón. Discúlpeme, el PowerPoint, yo no sé si es mi computadora o qué, se ve muy grande y no veo los detalles, por ahí hay otra cosa. Ah, esperá que lo achico si querés. Como que sobresale de la pantalla. ¿Puede ser, por favor? Sí, te lo achico. Gracias, gracias. No sé ¿Lo si estás es mi viendo ahí? computadora o... Profe, yo no lo veo, ¿eh? No, Claudio, yo... Ahora está mejor, se ve más completo. Claro, Ahí se veía sí, muy no se veía grande. entero. Capaz que lo tenían muy grande, porque yo tengo una pantalla más grande y capaz que por eso no lo veía. A ver si está bien ahora. ¿Bien? Sí. Perfecto, ahí. Bien. Entonces, lo que yo les estaba contando, el flujo es incomprensible, el fluido cuando la divergencia es tanto la que entra como la que sale. Bien, es idénticamente igual y por ende es igual a 0. Bien, la materia que sale al exterior en el caso, bien, que es la misma que entra al interior. O sea que la diferencia entre las dos es 0. Por ende, el fluido es incomprensible. No sé,
O sea, no hay una mayor densidad ni hay una menor densidad. ¿Está? ¿Lo entendieron esto físicamente? Bien, ¿por qué? Porque ustedes en física, bien, ¿vieron corriente eléctrica? No todos cursan física 2, profe. O sea que todavía no lo vieron. Y No algunos todos sí, lo- otros no. todos. Algunos no están cursando física 2. Bien. Bueno, me estoy adelantando entonces. Pasa que algunos sí ya lo Bien, con vimos. lo que- Los que estamos cursando física sí lo vimos, otros no. Perfecto. O sea, lo que yo les estoy haciendo es la correlación. ¿Por qué ustedes estudian gradiente, divergencia y rotacional? Bien. El gradiente, ¿qué es lo que caracteriza al gradiente? Bien. Las famosas curvas de nivel y hacia dónde está dirigiéndose el aumento de temperatura en una chapa o la disminución de temperatura, no sé, en un cuarto, por ejemplo. Bien, en la habitación donde yo estoy. ¿Está? Bien. ¿Qué es la divergencia? Bien, estoy planteando, es la variación del campo vectorial en lo cual yo tengo vectores que están saliendo, bien, de una fuente, que en este caso puede ser una carga eléctrica como ejemplo, bien, y esa intensidad de campo recorre todo un determinado espacio y va hacia un sumidero, bien. Ese sumidero es una carga negativa, o sea que la intensidad de campo eléctrico, que es un vector, va a ingresar hacia adentro del sumidero, ¿bien? Y así sucesivamente, ¿bien? Profe, Entonces, ¿qué estoy...? ¿Perdón? Una consulta. ¿Las líneas de campo estarían relacionadas con lo que son las curvas de nivel? Por ejemplo, lo que es física, comparándolo con matemática. Si vos tenés las curvas de nivel, ¿qué tenés en las curvas de nivel? Tenés puntos que tienen la misma temperatura. ¿Bien? Tal cual. Sí. Entonces, vos en esas curvas de nivel vas a tener puntos que vos tenés un movimiento, ¿bien? Vos tenés un vector que se va a mover en cada punto. Sí. ¿Está? Que va a variar tu temperatura. En aumento o disminución. Sí. ¿Correcto? Bien, una intensidad de campo eléctrico que voy a tener una mayor intensidad o menor intensidad. Claro, sí, de Depende de la posición. digamos, claro. Yo voy a tener un vector más chiquito, eso que me va a dar la densidad de esa intensidad de campo. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy midiendo? El flujo. Yo tengo flujo de aire, tengo flujo de los fluidos, bien, tengo flujo del líquido de freno para poder frenar el tren, bien, tengo el agua se mueve, el flujo de aire para poder sustentar un avión. Yo tengo que tener la manera de poder calcular y tener un modelo matemático, bien, de ver cómo fluye dinámicamente, bien, el aire, bien, y tengo que calcular, bien, cuál es la fuerza necesaria que necesito para que ese aire que circula a través de las alas del avión lo sustente, si no se cae. Bien, ¿qué pasó con el avión que se cayó, creo que en Pakistán, en un vuelo doméstico hace, creo que unos días, una semana atrás? Bien, iba a aterrizar, perdió velocidad y se cayó en una área que se murieron 100 y pico de tripulantes, los pasajeros y los... ¿Bien? ¿Qué pasa? Perdió sustentación. Bien, en el manejo, el piloto evidentemente pudo haber equivocado, o sea, la posición exacta donde estaba la pista, y además no le dio la fuerza suficiente al avión para poder sostenerlo en el aire. Bien, el flujo de aire que pasaba por las alas no fue lo suficiente para sostenerlo. Bien, entonces, por eso ustedes estudian todo este tipo de cosas. Pero lo más importante es que tienen que tener la correlación entre una cosa y la otra. ¿Bien? ¿Lo entendieron? Sí, profe, le hago una consulta. Sí. No entiendo bien la diferencia entre lo que es el gradiente y la divergencia. Me suenan casi parecidos, no entiendo bien la diferencia.
Es decir, vos tenés, ¿cuál es la definición de gradiente? ¿Cuál es la definición de gradiente? Y nos da como la dirección de crecimiento o decrecimiento. La dirección te lo da el gradiente, o sea, vos tenés la derivada direccional cuando estás aplicando el gradiente a través de un vector unitario. ¿Bien? ¿Qué te va a dar eso? Te va a dar el sentido de aumento de temperatura o de disminución de temperatura. Te va a dar el gradiente de crecimiento de la pendiente de una montaña, ¿bien? O hacia, te va a dar el gradiente negativo hacia donde vas, en lugar de subir al pico de la montaña, vas a ir al valle de la montaña. ¿Bien? La divergencia, ¿bien?, es el flujo. ¿Bien? ¿Yo qué tengo con la divergencia? Vos con el gradiente aplicás, ¿bien? ¿Vos qué tenés? ¿Cuál es tu resultado? ¿Un vector? Sí. Bien. Con la divergencia, ¿qué resultado tenés? Tenés un producto punto. ¿Bien? Sí. Vas a tener una densidad o positiva o negativa. ¿Bien? Con el gradiente te va a dar en qué sentido tenés la máxima temperatura si estás calentando una chapa. Con la divergencia, ¿qué vas a calcular? ¿Bien? El flujo, la cantidad que estás yendo hacia ese lugar. Ok. Tenés una densidad mayor, ¿por qué? Porque tenés un flujo cada vez más. Bien, por ejemplo, si vos vas a calcular la divergencia, bien, dentro del movimiento del líquido de frenos, bien, en lo cual, ¿cómo va a impactar esa densidad de flujo, bien, que está saliendo desde una válvula 1 a una válvula 2, bien, y cómo va a impactar ese movimiento de flujo, con qué densidad va a llegar al extremo de la otra válvula, bien? Y después, ¿por qué calculás el rotacional? Porque dentro de ese movimiento de flujo en 3 dimensiones, vos tenés esa rotación vectorial que impacta sobre las paredes de la cañería. ¿Me seguís? Sí. ¿O siguen? ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia de los 3 operadores. Y siempre vos expresás ese movimiento de variación de velocidad o variación de flujo con fórmulas matemáticas. O sea que la derivada direccional me da una dirección, digamos, y el gradiente me da el sentido creciente o decreciente. Exacto. La divergencia te da, es decir, la cantidad de flujo saliente si es positivo, bien, o la cantidad de flujo entrante, bien, si es negativa. Si vos tenés una divergencia positiva en un determinado punto, vas a calcular la intensidad de campo eléctrico que está entregando esa carga, bien, esa carga positiva entre 2 placas de un capacitor. Bien, que eso te va, esa carga positiva, después vas a terminar ese movimiento de cargas cuando se carga esa placa, bien, vos vas a tener la diferencia de potencial entre esa placa. Sí. Y sabés que esa diferencia de potencial vas a tener tanto tiempo que te pueden mantener, bien, la alimentación de la fuente de alimentación de la computadora, por ejemplo. Sí, se corta tantos segundos, bien, que te sigue manteniendo, bien, la tensión y después se corta. En un circuito de una fuente de alimentación, o sea, con un puente de diodos, por ejemplo, que tenés una rectificación de onda completa, vos ponés al final para mantener esa, porque vos tenés un decaimiento cuando vos trabajás con cargas positivas y cargas negativas, bien, la alimentación de los diodos, ustedes tienen, bien, un determinado decaimiento, en lo cual vos ponés a la salida un capacitor para mantener lo más constante posible la alimentación de 5 volt que necesitas para alimentar un determinado circuito.
¿Lo entendieron? Sí. O sea que la divergencia es un escalar. Una divergencia es un escalar. Ok. ¿Qué tenés? Un producto punto. Claro. Bien, y el rotacional, ¿qué tenés? Tenés un producto cruz. Bien, tu resultado final, ¿qué va a ser? Un vector. Bien, va a ser el rotacional. Vos, por ejemplo, circula corriente eléctrica en un alambre. En la alimentación de tu casa vos tenés el positivo y el negativo y el neutro. Bien. Sí. Cuando vos pasás, por ejemplo, los 25 kilovolts de alimentación de la alimentación de los trenes eléctricos de acá de Argentina, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes pasan y cruzan un paso a nivel y cruzan las vías? ¿Qué sucede si ustedes tienen puesta la radio? ¿Qué sucede? ¿No se les corta? ¿Hay interferencias? ¿Están escuchando música y empieza ruido? ¿Bien? Sí. ¿Qué pasa con eso? Eso está producido porque la corriente eléctrica de la alimentación de los 25 kilovolts produce una intensidad de campo eléctrico, ¿bien? Que está medido por la regla de la mano derecha, ¿bien? Y esa intensidad es todo envuelve al alambre donde está circulando esa corriente eléctrica, ¿bien? Con efectos electromagnéticos que perturban la normal recepción, ¿bien? De la radio, del celular, etcétera, ¿bien? Y ahí ustedes tienen el mejor efecto del tema rotacional de lo que está produciendo una corriente eléctrica. ¿Ahí está? Bueno, le di varios ejemplos. ¿Alguien tiene alguna duda? Sigo en el área de geometría, la divergencia. Bien, ¿qué quiere decir? Que diverge. Son líneas divergentes que salen de un mismo punto y a medida que se extienden se van separando una y otras. Bien. En geografía, el borde divergente es el límite que existe entre dos placas tectónicas que se alejan. El mismo puede ser apreciado en las dorsales oceánicas. Bien. En física, bien, tenemos lo que se llaman las lentes divergentes. ¿Ustedes estudiaron física óptica? Me parece que no. ¿Lo vieron en el secundario? Vimos un poco en física 1 de óptica. Bien, lentes divergentes. Sí, lo vi. Yo incido en el espejo paralelamente entre sí y luego es refractada. Bien, cuando yo tengo, o sea, tengo dos diferentes, por ejemplo, el aire y el agua. Bien, yo incido con un rayo de luz sobre el agua, bien, no pasa directamente, sino que se refracta. ¿Por qué? Porque se cumple, creo que es la ley de Lenz. No sé, Nico, si creo que me acuerdo que es N1 por el seno de alfa 1 igual a N2 por el seno de alfa 2, que es N1 y N2 son los índices de refracción de cada uno de los medios. ¿Bien? Y el índice de refracción del vacío vale 1, si mal no recuerdo. Sí, sí. Bien. El concepto, fíjense, que se los quise poner acá al final. La divergencia indica la cantidad de líneas de fuerza por unidad de volumen y es un indicador de la magnitud o intensidad de un campo. ¿Bien? Entre más líneas de fuerza será mayor la intensidad de un campo. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo un campo eléctrico fuese 0, ¿bien? En ese punto no existiría fuente de campo eléctrico. Una carga eléctrica positiva es una fuente positiva de intensidad de campo eléctrico. Bien. Mayores definiciones. La divergencia de un campo vectorial en un punto es un campo escalar y se define como el flujo del campo vectorial por unidad de volumen conforme el volumen alrededor del punto tiende a 0.
bien, que se hace infinitamente pequeña. Está directamente relacionada con el concepto de flujo, como lo vimos anteriormente. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo un flujo positivo, estoy ante la presencia de una magnitud de divergencia positiva. ¿Bien? Por ende, si yo tengo una fuente saliente, tengo una divergencia positiva, tengo una magnitud positiva. ¿Bien? Si tengo un sumidero, que ya lo comenté como si fuera una carga negativa, su divergencia, están entrando los vectores hacia el sumidero y por ende la divergencia me va a dar negativa. Bien, esta es la fórmula del cálculo del producto punto de la divergencia. El famoso operador Nabla que ustedes están utilizando, que era el operador Nabla de la derivada parcial respecto de x, coma la derivada parcial respecto de y, coma la derivada parcial respecto de z. ¿Bien? Entonces, esta es la fórmula del cálculo de la divergencia, que es el producto punto entre el operador Nabla, que ya lo conocen, ¿bien? Y el campo vectorial. Expresado como la integral de la superficie, bien, del campo vectorial por el diferencial de superficie que tengo acá. Tengo un volumen. Bien, cuando la variación de volumen tiende a 0, 1 sobre la variación de volumen es la integral de la superficie del campo vectorial por el diferencial de superficie. Bien, nosotros le vamos a tomar los ejercicios en base a la operación Nabla con respecto al campo vectorial. Bien. Volvemos al concepto de flujo. Bien. Esto yo después, este PowerPoint se los voy a convertir en PDF y se los subo al campo. Bien. Y esta es la fórmula de la divergencia. Antes de ver rotacional, yo voy a parar y les voy a mostrar el video del ejemplo de la divergencia, que creo que les va a resultar muy útil. Bien, achiquemos esto. Un segundo. El ejemplo tengo acá. Ahora les voy a pasar el ejemplo de divergencia. Bien. Profe, ¿también se puede comparar, digamos, con la ecuación de flujo magnético, en el caso de física? Por supuesto. Es decir, vos tenés un flujo electromagnético entre un polo positivo y un polo negativo. Bien, vos que tenés vectores de intensidad de campo magnético entre un polo y el otro, es exactamente lo mismo. Vos vas a calcular la divergencia de ese campo electromagnético. Perfecto. Bueno, ¿dónde me abrió? Esperen un segundo que no me... A ver. Así les comparto. Tengo lento internet, perdónenme. A ver. Oh, ¿cómo tarda? 5, 4, 3, 2, 1. No, esto no es. A ver. Estoy abriendo el video, Pero no me lo abrió acá, me lo debe estar abriendo en Opera. A ver. Sí. Sí, me lo está abriendo en Opera. Una consulta, profe. ¿La clase está siendo grabada?
No, porque el, ¿cómo se llama? Nicolás no, Sí, la no estoy tiene... grabando. Ah, no. No, lo estoy grabando igual, tranqui. Ah, buenísimo, gracias, Nico. ¿La estás grabando, Nico? Sí, sin problema. Ah, excelente. Excelente, Nico. Yo pensé que como estaba sin luz, no podías hacerlo. Aquí tengo un campo vectorial que estoy llamando como B, ¿verdad? Ah, Este es el está. campo vectorial B. Un segundo. Tengo muy lenta internet. Voy a cortar, les voy a poner el video y voy a cortar mi... Vamos. Un segundo, vamos a compartir. Acá. ¿Por qué tarda tanto? Bueno. Voy a cortar mi video para que lo puedan ver mejor. Bueno, evidentemente, ahí está. A ver. Díganme, por favor, si lo voy a poner en... Ahí lo puse en pantalla completa. Aquí tengo un campo vectorial. Perfecto. Como B, ¿Lo ven bien? ¿verdad? Este es el campo vectorial B. Que Sí, perfecto, profe. Excelente. Y la primera componente es X por Y y la segunda componente es Y cuadrada menos X cuadrada. Y de hecho aquí arriba tengo una imagen que describe cómo se ve este campo vectorial, ¿verdad? Esta es la representación o una representación de este campo vectorial. Y lo que quiero hacer en este video es calcular la divergencia de este campo vectorial y también interpretarlo. Muy bien, entonces nosotros sabemos ya de videos anteriores cómo calcular la divergencia, ¿verdad? La divergencia del campo vectorial B, por supuesto, depende también de nuestras dos variables X y Y. Y esto en realidad se calcula de forma muy fácil, ¿verdad? Lo vimos en videos anteriores y es la derivada de P con respecto de la primera variable, que es X, ¿verdad? Y por supuesto aquí P se refiere a la primera componente, ¿verdad? Esto sería aquí P de X, Y, y la segunda componente la llamamos Q de X, Y, ¿verdad? Solo para tener claro de qué estamos hablando, pero en realidad podríamos hablar o poner, digamos, cualquier letra aquí, ¿verdad? Pero vamos a usar P y Q. Y luego tenemos que sumar aquí la derivada parcial de Q con respecto a la segunda variable, que en este caso es Y, ¿verdad? Entonces, en este caso, si derivamos P con respecto de X, ¿verdad? Vamos a derivar esto con respecto de X, Y sería una constante y entonces el resultado es Y, ¿verdad? Simplemente derivamos X y luego derivamos la segunda componente con respecto de Y. Esto es una constante, al derivarlo se hace 0, entonces solo tenemos que derivar Y cuadrada, que es 2Y su derivada, ¿verdad? Así que el total sería 3Y. Esto de aquí es el valor de la divergencia de este campo vectorial en cada punto, ¿verdad? Y podemos notar que en realidad solo depende de la segunda variable, es decir, de la altura a la que nos encontremos en el plano, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si ponemos el valor de Y igual a 0, ¿verdad? Entonces la divergencia sería 0. Así que si vamos... Ahí está marcando el eje 0 igual a 0. Vamos aquí arriba. Este es el conjunto Y igual a 0. ¿Ven la en verde que está marcando? Digamos, esta recta es justamente Y igual a 0. Y Sí, profe. cuando Y es igual a 0, la divergencia es 0, ¿verdad? Y eso significa que todo lo que entra, digamos, si nos colocamos en algún punto de aquí, ¿verdad? Y pensamos en, digamos, cuánto fluido entra, digamos, a una zona cercana de este punto y cuánto sale, pues resulta que lo que entra es lo mismo que sale, ¿verdad? Y lo mismo podríamos pensar de un punto por aquí, por ejemplo,
digamos, aquí las flechas son más chiquitas, quiere decir que lo que entra es menos, ¿verdad? Pero lo que sale es exactamente lo mismo. Y esa es la idea de que la divergencia sea cero, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no tomamos y igual a 0, sino tomamos y igual a 3? Entonces regresamos a la imagen, ¿verdad? Aquí con y igual a 3 tendríamos 1, 2, 3. Y si tomamos, por ejemplo, un punto, no sé, por aquí, digamos, este punto, tomamos, no sé, alguna vecindad, ¿verdad?, de este punto, entonces podemos ver aquí que lo que entra de este lado es muy poquito comparado contra lo que sale, ¿verdad? Eso significa que la divergencia es positiva, y de hecho así es, ¿verdad? Cuando y es igual a 3, la divergencia es 3 por 3, que es 9, y eso es positivo, ¿verdad? Entonces aquí tendremos que la divergencia es positiva, y en realidad no importa si estamos del lado derecho o, por ejemplo, estamos aquí de este lado, ¿verdad? Podremos tomar una bolita aquí también. Vemos que aquí entra muy poquito, mientras que aquí sale muchísimo, ¿verdad? Sale muchísimo. Ahora, ¿qué pasaría si tomáramos el valor no de 3, sino, no sé, digamos, menos 4? Podríamos tomar cualquier cosa que sea negativa. Aquí la divergencia sería menos 4 por 3, que es menos 12. Y entonces, al regresar a nuestra imagen, podemos irnos a menos 4, ¿verdad? Y podríamos tomar, no sé, un punto por aquí, ¿verdad? Tomamos una bolita alrededor y vemos que todo lo que entra es mucho mayor que lo que está saliendo, ¿verdad? Entra mucho más rápido que lo que sale. Y eso tiene sentido porque la divergencia en este caso es negativa. Y de la imagen en realidad podemos comprobar esta idea de que la divergencia es negativa si el valor de y es negativo. Y a primera vista en realidad no se ve que esto dependa solo de y, ¿verdad? Pero al calcularlo, lo que tenemos aquí, al calcular la divergencia, podemos ver que en efecto no depende de la variable x, sino solo depende de y, ¿verdad? Es decir, si nosotros nos movemos en nuestra imagen de izquierda a derecha, ¿verdad? Manteniendo la misma altura, ¿verdad? En realidad, pues no parece que cambie la divergencia, ¿verdad? No tenemos razón para pensar que podría ser distinto, digamos, de este lado aquí, o por ejemplo, no tendríamos ninguna razón para pensar que la divergencia es distinta aquí que acá, ¿verdad? Pero en realidad esto no lo sabríamos si no calculamos la divergencia. Ahí está. Bien, ¿lo entendieron? Hola. Sí, profe, sí. Ah, perfecto. Sí. Bueno, ahora les voy a... No, tengo abiertos los dos navegadores por eso. Tengo una pregunta. Sí. Las líneas de campo ahí, Sí. ¿no? Son, ¿cómo es? Son las curvas de nivel, lo que vendrían a ser, la superficie de nivel en ese sentido. No, los vectores ahí, vos tenés o sea, vos unís los vectores que tienen la misma intensidad cuando tenés curvas de nivel. O sea, yo marco, ahí lo que te está mostrando, bien, con esos gráficos, el campo vectorial, cómo es la variación de ese flujo. En menor y mayor medida depende de dónde estés ubicado. ¿Está? Vos en la curva de nivel, vos escribís, espérate que no estoy compartiendo mi video. Dame un segundo. Ahí está. Yo tengo la curva de nivel, ¿bien? Yo marco los lugares que, por ejemplo, tengo la misma altura. ¿Bien? Sí. Es decir, si yo tengo, ahí puse un vector, yo estoy marcando los vectores que tienen la misma intensidad. ¿Bien? Si hablo de temperatura, estoy hablando de un valor escalar. ¿Bien? Porque la temperatura es escalar. ¿Bien? Entonces, cuando yo, es decir, o sea, que a vos te dé un escalar con la divergencia, te está dando la densidad, si es mayor densidad o menor densidad.
o una densidad positiva o una densidad negativa. ¿Bien? Depende de cómo esté ese campo vectorial rotando. ¿Bien? Depende cómo están las líneas de campo, cómo están saliendo, dónde está la fuente. Ahí en ese caso, digamos, como para darle, porque si te da un escalar tendría que agregar con el, digamos, como una dirección, ¿no? Con un ángulo. O Tendría nada que ver. Espera. Vos tenés, es decir, curvas de nivel es igual altura. ¿Bien? Yo lo mido con un topógrafo, con el equipamiento y todo lo que pongo en esas curvas de nivel, que todo está a la misma altura. Bien, como el terreno está desparejo, bien, yo cuando hago la construcción de las vías, tengo que nivelar las vías, ¿bien? Y además tengo que hacer un estudio de suelos de tal manera, bien, que yo deba poder asegurar que con el peso del tren, bien, no se produzcan los hundimientos correspondientes, o que sea socavado por el agua, bien, y eso empiece a deslizarse hacia abajo. O sea, por eso yo necesito dentro de las empresas de ferrocarril o contratados por terceros, estudios de geología, estudios de suelos correspondientes. ¿Bien? ¿Eso qué me implica? Por ejemplo, en la vía que hay acá de Constitución La Plata, a partir de la estación de Ringelet, hay toda una zona, ¿bien?, que empezó a hundirse con el tiempo, ¿bien? Y ahí tuvieron que hacer un estudio de suelos, nivelar, a calcular las curvas de nivel de tal manera para hacer que la trocha tuvieron que hacer todo cemento, ¿bien? E inyectar cemento en el suelo para que eso no se moviera. Bien, por eso ustedes tienen que saber qué es una curva de nivel. ¿Está? ¿Y hacia dónde? O sea, ¿cómo es la pendiente? ¿Me baja hacia La Plata o me sube hacia Ringelet? ¿Está? Entonces estoy calculando la derivada direccional de cómo es mi caída hacia la estación de La Plata. Bueno, la primera es Tolosa. ¿Está? Y eso tuvieron que recuperarlo todo, ahora que pusieron el tren eléctrico, hubo meses y hasta, no sé si años también diría, en la reparación de toda esa zona, desde la estación Ringelet hasta la estación de Tolosa. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué calculé con las curvas de nivel? Que esté todo al mismo valor. Cuando yo tengo un flujo, ¿bien?, de calor, un flujo de velocidad, ¿bien?, depende dónde me sitúe, en qué punto correspondiente, como lo mostró el gráfico, te va a decir si yo tengo una densidad de entrada y salida en ese punto, ¿bien? Si es igual, ¿qué quiere decir? Que mi densidad es cero, mi divergencia es cero, porque lo que entra es igual a lo que sale, ¿bien? Cuando yo tengo, en ese movimiento de los vectores del flujo, cómo se está moviendo ese campo vectorial, bien, entra más de lo que sale, bien, ¿qué quiere decir si entra más de lo que sale? Tengo una divergencia negativa. Si sale más de lo que entra, tengo una divergencia positiva. Bien, ¿qué quiere decir? Que tengo un movimiento, una densidad de flujo mayor hacia un determinado lugar, con el cual lo tengo que calcular porque me puede afectar, si yo tengo el movimiento de flujo, bien, dentro de una cañería, yo tengo que hacer todos los cálculos, el teorema de Bernoulli, etcétera, bien, para saber cómo se va a comportar el flujo de ese fluido dentro de la cañería. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo el rotacional de ese fluido, ¿qué quiere decir? Que eso está rotando hacia las paredes de la cañería. ¿Bien? Y eso me puede afectar, ¿bien?, la rigidez de esa cañería
y con el tiempo y las inclemencias del tiempo, etcétera, me puede afectar y se me puede romper esa cañería. Por eso tengo que efectuar los cálculos y saber qué ecuación matemática me representa. Mucho más directo cómo está ese flujo comportándose dentro de la cañería. ¿Lo entendieron? Capaz que lo... Sí, sí. Perfecto. ¿Te clarificó el tema? ¿Hola? Sí, profe, yo, bueno, creo que era que había preguntado. Quería más o menos, en realidad, una relación entre lo que es la divergencia y esto que yo le mencioné Es decir, del vos flujo tenés, magnético. claro, es decir, el flujo magnético es lo mismo que el flujo eléctrico. Sí, Vos sí. tenés intensidad de campo eléctrico y tenés intensidad de campo magnético. ¿Bien? Yo ¿qué mido con la divergencia de un determinado campo vectorial? Estoy midiendo la intensidad, la densidad de ese campo eléctrico en un determinado punto. ¿Bien? Sí. Si eso hago la correlación con el campo magnético, lo mismo. ¿Bien? ¿Yo qué necesito con un campo electromagnético? Darle mayor velocidad o menor velocidad a un motor. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que circule mayor corriente o menor corriente, bien, para que esa rotación del motor vaya más rápido o más lento. ¿Está? Está bien, está bien. ¿Lo entendiste? Sí, sí, ahora sí. Excelente. Bien, bueno, les voy a compartir para terminar lo de rotacional. Vamos a ver. Un segundo. No, este es el Word. ¿Por qué no me aparece el...? A ver ahora. No me está apareciendo, un segundo, por favor, porque no me está apareciendo para compartir el PowerPoint. Qué lenta que está mi máquina. Ah, ya sé, lo que voy a cerrar el navegador. Bien. A ver ahora. Acá está. Me parece que lo ven demasiado grande, ¿no? No, se ve bien, ¿eh? Por aquí se ve bien. Se ve bien, se ¿Se ve bien así perfecto. o se los pongo en pantalla Ahí completa? está perfecto. ¿Está bien así? Perfecto. Entonces, cuando yo hablo de rotacional, bien, al operador vectorial, como bien ya saben, es el operador nabla, el producto cruz, bien, con el campo vectorial, está mostrando la tendencia de un campo a inducir rotación alrededor de un punto. ¿Bien? También se define, tiene otra manera de llamarlo, la circulación del vector sobre un camino cerrado del borde de un área con dirección normal a ella misma cuando esa área tiende a cero. ¿Bien? Es el concepto, ¿se acuerdan? De la regla de la mano derecha. Esa regla de la mano derecha se la enseñaron en física.
Sí, hay una circulación de corriente por el, ¿cómo se llama? El cable positivo de ingreso. Bien. Esa circulación de corriente que va desde EDELAP o EDESUR, bien, o hacia el ingreso de tu casa, produce una intensidad de campo magnético, bien, que sigue la regla de la mano derecha. La mano derecha, bien, y produce un campo magnético en rotación alrededor de ese alambre donde circula. Es lo mismo que, eso se llama la regla de la mano derecha. ¿Bien? ¿Qué me indica el rotacional? Que es muy importante, que es qué tan uniforme es el campo. Pues me indica la curvatura y variación de las líneas de fuerza. ¿Bien? Y además me indica en qué dirección tiene mayor presencia ese campo, dónde es más denso y dónde es más débil. ¿Cómo lo calculo? Bien. Al ser un producto vectorial, ustedes tienen que aplicar esta fórmula. Bien. El campo vectorial F está formado, F de A en el punto A, por P, Q y R. Bien. Es la función en el punto A con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Bien. Y eso ustedes lo vieron por determinantes, que hacer el producto vectorial es IJK, derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z. Bien. Y la expresión de abajo, bien, ¿cómo está hecho? Cuando yo tomo la columna I y la fila IJK, estoy cancelando, bien, las componentes de X y la función P de A. Entonces me va a quedar la derivada parcial de R en el punto A con respecto a Y, bien, menos la derivada parcial de Q en el punto A con respecto a Z, que es el primer término. Bien. Más. Acá si yo pongo más, ¿cómo estoy aplicando? Bien. Si yo tomo J, Y ya está claro, creo que no tiene ninguna duda. Si tomo J, bien, cancelo derivada parcial respecto de Y y cancelo Q en el punto A. Y también cancelo IJK. Bien, eso me va a quedar la derivada parcial respecto de Z de P de A menos la derivada parcial de X respecto de R de A. Y lo mismo sucede en el extremo de K, que es cancelo la columna K con la primera fila y voy a armar derivada de Q respecto de X, de Q en el punto A, menos la derivada parcial respecto de Y, de P de A. ¿Bien? Así, de esta manera, yo calculo con la fórmula el rotacional. ¿Bien? Y estas son definiciones que creo que es importante tenerlas en cuenta. Si un fluido yo lo estoy moviendo, ¿bien?, en un espacio vectorial en 3 dimensiones, el rotacional, bien, con respecto a ese fluido alrededor de ese punto, está representado como un vector, bien, que me evalúa en dicho punto, bien, cómo es el campo vectorial. El campo vectorial de ese rotacional debe ser escalado a la medida, bien, si uno quiere mantener que la magnitud de los vectores rotacionales sea igual a la rapidez de la rotación del fluido. ¿Qué quiere decir? Es decir, cuando yo me muevo con el fluido no va directo, puede ir rotando de diferentes maneras. ¿Está? Bien, les voy a mostrar ahora con esto terminamos el PowerPoint. Bien, les voy a mostrar ahora, voy a compartir
el último ejercicio del, ¿cómo se llama? Del video operacional. Espérenme un segundito. Vamos a ver el ejemplo en 3 dimensiones. Vamos a abrir Opera porque me va a abrir con Opera. Y teóricamente me lo está abriendo. A ver. No. Tengo muy lento internet, ¿eh? Ahí lo está abriendo. Vamos a continuar con un ejemplo. Este es el ejemplo del cálculo del rotacional en 3 dimensiones. Bien. Este ya lo tienen en el campus igual que los anteriores. Déjenme un segundo que les comparto. Acá está. Ahí estoy. Ahí estoy ampliando para que lo vean en pantalla completa. Ahí está. ¿Lo pueden ver sin problemas? Perfecto. Excelente. Bueno, si no lo arranco, no lo pueden ver. En donde calculemos el rotacional de un campo vectorial particular. Y el campo vectorial que quiero considerar para este video es justamente este campo V, que depende de 3 variables, X, Y y Z, y por supuesto tenga una salida tridimensional. Así que digamos que consideremos nuestra primera componente XY, luego tomemos el coseno de Z y finalmente tomemos Z cuadrada más Y. Bien, entonces este será nuestro campo vectorial y nos preguntamos cómo calcular el rotacional de nuestro campo vectorial B. Y en el video anterior nosotros vimos cómo hacer esto, ¿verdad? Esencialmente lo que tenemos que recordar es que el rotacional se puede calcular como el gradiente cruz nuestro campo vectorial B. Y solo para por si no recuerdan qué es lo que vimos en el video anterior. No estoy viendo el video. ¿No ves el video? No. Dice electrónica UNLA nada más. Pero el video no lo estoy viendo. No sé si los demás lo ven, yo no lo veo. Sí, yo lo estoy viendo. Sí, por acá también se ve. Voy a cortar mi... Esperen un segundo, voy a cortar mi... ¿Cómo se llama? Mi video. A ver si puedo... Dejo de compartir un segundo. Ahí veo la pantalla de YouTube, profe. Ahora no, ahora lo veo usted. No, le acabo de cortar para cortar mi video. Ahí lo corté. Porque para mí tengo problema, en este momento tengo problemas de internet. Ahí estoy compartiendo. Vamos a ponerlo en pantalla completa. ¿Ahí la ven? Ahí lo veo, profe, gracias. No, de nada. Que tiene puros operadores diferenciales, ¿verdad? Derivada parcial respecto de X, la derivada respecto de Y y la derivada parcial con respecto de Z. Y ya sabemos que en realidad no es un vector como tal, pero nos ayuda a acordarnos de todos estos operadores, ¿verdad? Y ahora hacemos el producto cruz con nuestro vector B, es decir, con nuestro campo vectorial B, que se calcula como X por Y en la primera componente
coseno de z en la segunda componente y z cuadrada más y en la tercera componente. Y por supuesto, pues hay que saber muy bien cómo se interpreta este producto cruz. Si no recuerdas muy bien qué es lo que hicimos, pues checa el video anterior, ¿verdad? Pero esencialmente este producto cruz corresponde a una especie de determinante que en realidad no es un determinante como tal, porque no es una matriz con números, pero vamos a seguir esencialmente el mismo paso que con un determinante tradicional, ¿verdad? Entonces, esto sería el determinante de una matriz en donde tenemos primero nuestros vectores canónicos y unitarios, I, J y K, ¿verdad? Luego ponemos las componentes de nuestro primer vector, que sería el vector nabla, ¿verdad? Que sería parcial respecto de X, parcial respecto de Y, parcial respecto de Z, y luego tomamos las componentes de nuestro campo vectorial, que es el segundo vector, ¿verdad? Entonces sería XY, coseno de Z y Z cuadrada más Y. Muy bien, entonces vamos a calcular esta especie de determinante. Ok, entonces para calcularlo tomamos primero esta entrada y multiplicamos por el determinante de esta submatriz restante, ¿verdad? Entonces tendríamos el vector Y que multiplica a la derivada parcial con respecto de Y de Z cuadrada más Y. Entonces al derivar esto con respecto de Y, bueno, la derivada de Z cuadrada es 0 porque es una constante para fines de derivar con respecto de Y. Y la derivada de Y es 1, ¿verdad? Entonces tenemos simplemente 1 menos la derivada con respecto de Z de coseno de Z. Y nosotros sabemos que la derivada de coseno de Z es menos el seno de Z. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro término. Y ahora ponemos un menos, ¿verdad? Menos J, porque recordemos que con el determinante vamos alternando signos, más, menos, más. Muy bien. Entonces, ahora para esto necesitamos calcular el determinante de la matriz que resta de estas dos columnas, ¿verdad? Simplemente quitamos la columna y la fila correspondiente a J. Entonces, si derivamos con respecto a X, Z cuadrada más Y, entonces obtenemos un 0, ¿verdad? Porque nada de esto depende de X. Son constantes para fines de derivar con respecto de X. Y ahora restamos la derivada con respecto de Z de X por Y. Y es el mismo caso, ¿verdad? No dependen explícitamente de Z, entonces nos da 0. Esto estuvo muy fácil. Y finalmente, ya que hicimos este término, ahora vamos a hacer el término con K, ¿verdad? Y con K lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el determinante de esta submatriz. Entonces, al derivar coseno de Z con respecto de X, obtenemos 0, 0, menos la derivada con respecto de Y de X por Y. Entonces, X es constante, derivamos Y y nos da 1, y entonces obtenemos simplemente X, ¿verdad? Entonces, con esto ya podemos calcular, digamos, esto en sí ya sería nuestro rotacional, pero como a mí me gusta más verlo, digamos, en un vector, ¿verdad? De columna, entonces podríamos decir que el rotacional de nuestro campo vectorial B, por supuesto evaluado en el punto X, Y, Z, ¿verdad? Será un vector tridimensional, en donde la primera componente sería 1 más seno de Z, 1 más el seno de Z. También tendríamos en la segunda componente 0, ¿verdad? Aquí tendríamos que tener cuidado con este signo, ¿verdad? Aquí teníamos un menos y pues tendríamos que cambiar el signo de lo que sea que nos dé aquí adentro. En este caso fue 0, entonces no importa. Y finalmente tendríamos menos X en la última componente, ¿verdad? Y esto que encontramos aquí es justamente el rotacional de la función en el punto X, Y, Z. En general, así es como se calcula el rotacional de un campo vectorial. Lo único que tenemos que acordarnos es que se calcula como el producto cruz de nuestro nabla con el campo vectorial B, ¿verdad? Entonces, recordemos, nabla es justamente este vector de operadores diferenciales y en esencia esto nos lleva a calcular 6 derivadas parciales distintas. Y finalmente obtenemos algo más o menos así en cualquier ejemplo que tú quieras considerar.
Bien. Bien, ¿les quedó alguna duda como... Nico, ¿querés que hagamos algún ejercicio? Dale, dale, no hay problema. Nico, Sí, no hay problema. No sé si me estás escuchando. no sé si te volvió la luz, Nico. Si no, escuchá, ¿por qué no le pasás los ejercicios? ¿Viste? Se los pasamos por WhatsApp o se los subimos para que los hagan de práctica, y finalizamos ahora, Nicolás. Como quieras vos o como quieran ellos, no hay problema. No sé si me estás escuchando. Porque no sé si vos tenés luz o no, Nicolás. ¿Me estás escuchando o no? ¿O alguien me está escuchando de los chicos? Sí, se escucha, Nico, se Sí, escucha Nico, se medio te escucha. cortado, pero se escucha. Me parece que el profe no. Como quieras, Juan, yo no tengo problema. Si querés hacer uno de... si querés, Nico, si los tenés a mano, podés compartir la pantalla y hacer un ejercicio de cada uno y listo. Dale, no hay ¿Qué te parece? problema. Dame un segundo que empiezo a abrir las cosas y ya estoy. Y lo incorporamos al video que estás grabando, así queda grabada la clase completa. Sí, dale, no hay problema. Un segundito. Alumnos, el miércoles que viene les vamos a tomar el parcialito de gradiente, divergencia y rotacional. Y puede ser que haya algún ejercicio de determinantes o algún otro más. No escucho, si alguien está hablando, no escucho. Ah, perfecto. Bien, ahí ya deberían estar viendo mi pantalla. ¿Me dicen? Sí, se ve, Nico. Se ve, genial. Chequen que alguien está con el micrófono abierto y con Excelente, Nico. sonido de agua de fondo. Corto mi video para que sea la señal mejor. Dale, no hay problema. Ahí está, gracias por el silencio. Primero hacemos una introducción rápida y lo siguiente, a ver. Esto por ahí no sé si se entendió. En Mate 1 nosotros trabajamos con funciones que tenían como dominio una determinada X y nos daban algún determinado valor de Y. ¿Sí? Esto era lo que se llamaban funciones que partían de R, ¿sí? Y el resultado nos daba R. O sea, le dábamos un número a la función y obteníamos como valor otro número. ¿Sí? Lo mismo para Mate 2. Trabajamos con funciones que iban de R a R. En Mate 3, ahora lo que hicimos fue, ya sin pensar en esta clase, por ahí pensando en las anteriores, nuestras funciones ya no partían más de R, sino que partían de X y Z y nos daban un determinado valor. ¿Sí? Por ejemplo, nos daban X por Y cuadrado por Z, ¿no? Esto, si se fijan, el dominio era X y Z, o sea, partían de R3, y el resultado nos daba un número real. ¿Sí? Esto eran Sí, reales en 3 dimensiones. Exacto, funciones vectoriales. ¿Sí? O sea, partíamos de 3 dimensiones y el resultado nos daba en una sola dimensión. Hasta la clase pasada. En la clase de hoy, los temas que ya les mostró Juan Carlos, ¿qué pasó? Seguimos teniendo funciones que dependen de X. El campo vectorial X y Y cuadrado Z. Pero ahora el resultado deja de ser un real, sino que pasan a ser 3 reales. O sea, por ejemplo, podría ser X por Y, Z, no sé, menos 3, X por Z menos Y. Entonces, las funciones que estamos analizando hoy van de R3 y el resultado es en R3. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es este. El dominio es un vector y el resultado es un vector. O sea, básicamente son como 3 funciones chiquititas de las que estuvimos trabajando antes. Bien, ese es el gran cambio. O sea, el cambio que hay entre la clase de hoy y todas las otras clases es este de acá. De un vector obtenemos otro vector. Es por eso que los gráficos ya dejan de ser curvas, son vectores como les mostró ahí Juan Carlos. Yo, mientras Juan Carlos hablaba, estaba abriendo un par de
par de páginas. Por ejemplo, acá, esta es una página que uso mucho yo, de meteorología desde ya. Por ejemplo, acá es un ejemplo claro de divergencia o convergencia. Por ejemplo, acá en este punto que tengo acá el mouse, que hay una clara divergencia. Vemos que en este caso es el viento a 5.000 metros de altura. El viento vemos cómo se aleja de este punto, ¿eh? Para acá va para abajo, para abajo, para abajo, es decir, para el sur, acá se va para el oeste, para el este, para el norte, acá hay una clara divergencia. Por ejemplo, convergencia habría en este punto de acá. Vemos que la flechita viene hacia adentro y viene también hacia adentro, ¿sí? Entonces, divergencia es cuando el fluido, el campo o lo que sea se aleja de un determinado punto, y convergencia es lo contrario, cuando esa determinada propiedad se acerca a ese punto, o sea, entra más de lo que sale y sale más de lo que entra en divergencia. Divergencia y convergencia. En la fórmula se llama siempre divergencia, pero bueno, cuando la divergencia es positiva se llama divergencia, cuando la divergencia es negativa se llama convergencia. O sea, o sale más de lo que entra o entra más de lo que sale, dicho en castellano. Perfecto, eso es sí, y después acá también en meteorología usamos mucho lo que es... Le estás mostrando el clima, Nico, perfecto. Sí, el rotacional también lo usamos mucho, con lo que lo llamamos vorticidad, pero básicamente lo mismo. Y acá lo tenemos la vorticidad separada en distintos colores, naranjitas y celestitos. Los celestitos indican que hay rotación y hay rotación antihoraria o bihoraria o anticiclónica y ciclónica. Entonces, este es un ejemplo de rotacional. Si se fijan, estos no son vectores, son barbas, pero es algo parecido. Donde tenemos azul indica que el fluido está tendiendo a rotar en el sentido este, ¿sí? De las agujas del reloj. Y donde tenemos naranjita, al revés, ¿sí? Bueno, eso básicamente es divergencia y rotor. La divergencia dice si entra más de lo que sale o si sale más de lo que entra, y el rotor dice si el fluido tiende a rotar para algún lado. ¿Y para qué lado? Eso lo dice justamente el cálculo del rotor. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a trabajar con funciones de este estilo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un solo ejercicio como para aclarar. Por ejemplo, tenemos un negro, tenemos una función que depende de x, de y y de z, que podría ser una simple, como para entender el concepto, más simple todavía. Tenemos la función que depende de x y de z, que tiene en su primer componente x por y, segunda componente x menos z, y tercer componente 2i. ¿Sí? Como vemos, son tres funciones separadas por coma, o sea, el vector resultado viene dado por tres funciones. En casi todos los apuntes que vean, van a ver que la primera función se llama p. No depende de x, perdón, la mía. Depende de x, de y, de z, de ya como siempre, de q, x y z, o sea, le puse nombre a las tres funciones que están acá separadas por coma. Y la otra podría ser r. Bien, hasta acá vamos bien. Entonces, los dos conceptos que vieron hasta ahora es, primero, el de divergencia de nuestra función f. ¿Cómo es? Es el rotor producto escalar, ¿sí? Producto escalar con la función. Y la función ahora es un vector, es p, q, r. O sea, la función está separada en tres funciones chiquititas, que se llaman p, q y r. Entonces yo hago el producto escalar con q y r, ¿qué pasa? Me queda esto que son las derivadas parciales, o sea, me queda la derivada parcial respecto de x, ¿de qué? De la primera componente, que es p, más la derivada parcial respecto de y, de la segunda componente, que se llama q, más la derivada parcial de la tercera componente, que se llama r, respecto de z. Entonces, esto es la divergencia, esto es lo que hay que calcular. Es muy simple. Entonces, pasemos a la primera. Derivada parcial de p con respecto a r es mirar a p, que es esto, y derivarla con respecto a x. ¿Cuál es la derivada con respecto a x? Ya venía hasta super cancheros, es y. ¿Sí? Lo único que hay que derivar es la y. ¿Sí? O sea, hay que derivar la x, queda y no solamente la y. ¿Sí? Después hay que hacer la derivada parcial de con respecto a y, o y, como dicen ahí en el video. Acá tenemos esta es q y hay que derivarla con respecto a y. Esto es x y esto es z, son constantes para la y, así que esto nos da z. ¿Sí? Y después acá en negro
tenemos la derivada de R con respecto a Z. Acá tampoco hay zetas. Esto es una Y, así que la derivada con respecto a Z es Z. ¿Y qué hay que hacer? Como es un producto escalar, ya lo tenía, de hecho, hay que sumar. Entonces el resultado de nuestra divergencia es Y. ¿Sí? Esta es la divergencia genérica, la divergencia de... Nos podría interesar la divergencia de F en algún determinado punto, que se yo, en el 1, 3, 1. ¿Y esto qué sería? Sería simplemente evaluar en el 1, 3, 1. En este caso sería 3. ¿Sí? La divergencia es 3. En este punto, ¿no? En el punto B. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la divergencia es positiva, quiere decir que, por ejemplo, en el punto, vamos a dibujar el punto es el 1, 3, 1. O sea, es un punto que estaría como por acá. En este punto, ¿qué está pasando? La divergencia es positiva, así que, por ejemplo, si uno dibuja las funciones, ¿qué pasa? Está saliendo más de lo que entra. O sea, por ahí acá entra un poquito, pero está saliendo más de lo que está entrando. ¿Sí? Eso es divergencia positiva. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Lo que hice? Las cuentas y más o menos el razonamiento. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, Nico, se entiende. Perfecto. Y Profe, ¿le paso una consulta? sí, dale. Si fuera divergencia negativa sería Sí, justo lo con... iba a hacer en rojo. Imaginen que, por ejemplo, hubiera dado Serían entrantes, los vectores serían entrantes. menos 5. Ponele que era menos 5 el rojo, ¿no? Lo del rojo es mentira, pero como que tengan el ejemplo. Y el punto, ponele que es este. ¿Qué quiere decir negativo? Quiere decir que está entrando más de lo que sale. No quiere decir que no pueda salir. Puede salir algo, pero en términos generales está entrando más de lo que sale. ¿Sí? Pero en ese caso sería una convergencia, ¿no? En este caso se llama convergencia. La divergencia negativa tiene otro nombre que se llama convergencia, pero es lo mismo. O sea, converge fluido. De hecho, convergencia es una palabra que se suele usar, ¿no? Convergen los problemas y todo eso, ¿qué quiere decir? Todos los problemas con cual mismo lugar, ¿no? Ejemplo, ¿no? Pero convergencia es una palabra bastante más típica. Bien. Y el otro concepto que vieron es hacer casi lo mismo, solo que acá hicimos producto escalar, bueno, ahora vamos a hacer producto vectorial y ver qué pasa. ¿Vale? No se llama divergencia, se llama rotor o rotacional. El rotor de este, ¿cómo se calcula? Se lo calcula como el gradiente producto plus de nuestra función. Que nuestra función ya tiene nombre y apellido, es también un vector P, R, ¿sí? Tres funciones chiquititas. Entonces, lo único que hace es el producto plus. Y el producto plus es un vector. ¿Sí? Deja de aparecer esta suma que tenemos acá y aparece algo un poquito más grande que ¿cómo es? Es así, es la derivada. Estamos acá tiene 3 dimensiones desde ya. Lo que tenemos que hacer es la derivada de R con respecto, vamos a hacer, yo para no calcular el gradiente, permítame que lo hago rápidamente, es R menos, tenemos respecto a Y con respecto a Z. Esta es la primera componente que calculé en esto. Segunda componente, tenemos la derivada de P, la derivada de R con respecto a Z y con respecto a X. Siempre restando, y la última componente sería la derivada de Q y la derivada de R, no, de P, ¿no? Y acá tenemos la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto de Y. Esto viene de hacer el rotor, ¿no? El determinante y el rotor. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que calcular es esto. Pasamos a calcular la función de la pérdida de vista. Era... Acá, permítame que la copie otra vez. Si no lo voy a ver, la función era... Ahí estamos. Mira, x por y menos x menos z. No, y por y, x menos z, 2. Listo, esa es la función.
queda más cómodo. Entonces, lo que tenemos que hacer es todas esas cuentas que están ahí. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo queda? Nos queda la derivada de R. R, recuerda que esto era así, ¿no? Esto era P, esto era Q, y esto era R. ¿Sí? La derivada de R con respecto a I. ¿Cómo es? Eso es 2. Menos la derivada de Q con respecto a Z. Q con respecto a Z. En este caso, ¿qué nos queda? Queda menos 1. ¿Sí? Y ahí terminamos la primera coordenada X. Pasamos a después este de acá, tenemos la derivada de P con respecto a Z, regar por P con respecto a Z, no da nada, 0, menos la derivada de R con respecto a X, R con respecto a X también da 0, coma, ahora tenemos la derivada de Q con respecto a X, Q con respecto a X nos queda 1, y esto se muere, solamente queda 1, menos derivada de P con respecto a Y, queda X. ¿Qué nos quedó el rotor? Si bien se ve, parece una cuenta espantosa, si se fijan, quedó algo muy simple, ¿no? Quedó el 3, 0, y acá quedó 1 menos X. Este es el rotor de nuestra función. El rotor de ese es el procedimiento que tienen que hacer cuando calculen un rotor, y ahora les muestro cómo sería algún tipo de interpretación. De un segundo. Suele interesar siempre, no el rotor en forma genérica, este es el rotor genérico, suele interesar el rotor de nuestras funciones en algún determinado punto. Por ejemplo, podría ser en el 1, 2, qué sé yo, 3. ¿Sí? Vamos a calcular el rotor en un punto que es simplemente evaluar, obviamente, ¿no? Las dos primeras coordenadas no son en función de nuestras variables, así que quedan 3, 0, y esta última sí, 1 menos, en nuestro caso 1, permítame poner otro número, se queda como más alegre, 4. ¿Cómo a 0? 1 menos 4, acá nos queda el menos 3, ¿sí? Si no quedan tantos ceros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El análisis es parecido al que hicimos con divergencia. Es un 4. Claro, es un 4, sí. Perfecto. Me paro en el punto de interés, que vendría a ser el 2, 3, no, es el 3, el 4 de X, el 2 de Y y el 3 de Z. Listo, por acá está nuestro punto de interés y el rotor ya no nos da más un valor escalar como nos daba la divergencia, nos da un vector. ¿Qué quiere decir? Este punto, si yo en este punto grafico este vector, Menos 3. ¿qué pasa? Tengo que ir para 3 veces para el lado de la X, 0 veces para el lado de la Y, entonces da un vector, el vector parecería apuntar como para allá. Entonces, ¿qué nos dice el resultado del rotor en este punto? Dice que nuestro fluido en este punto va a tender a rotar en esta dirección, en la dirección que nos está dando el vector, ¿sí? Eso es el rotor. No solo nos dice si está rotando, sino que nos dice para dónde rota. Rota para allá, donde dice el vector rotacional. ¿Bien? Bueno, eso es básicamente lo que estuvieron viendo hoy. Tienen un ejemplo de cada uno. Perfecto, Nico. ¿Sí? ¿Entendía más o menos cómo es el procedimiento? Por ahí asusta un poco la fórmula de rotor, pero era muy simple el procedimiento. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, Nico. Ahí dejo de compartir entonces. Con esto, no sé si me escuchan bien todos, porque yo escuchaba muy entrecortado. Sí, yo te escucho. Sí, se escucha, se escucha. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo se llama? Con esto terminamos por hoy. La clase el miércoles que viene vamos a tomar un pequeño parcialito también sobre todo lo que vimos hoy, más les vamos a agregar algún que otro ejercicio más para que no se olviden. Bien, y les deseamos que pasen muy buen fin de semana. Bien, y seguimos en cuarentena. Muchas opciones creo que no hay. Así que
Que lo pasen muy bien y cuídense, por favor. Buenas noches. Buen fin de buena noche, hasta luego. Buen fin de semana.